Se llamará Ki Chou Chuk, o sea, el Ki que domina el centro del continente. ¿No le parece un nombre espléndido?, preguntó al doctor Whipple, quien asintió. A continuación, el estudioso tomó el libro genealógico de Munki y en la página de vida escribió el nuevo nombre. Luego tomó una hoja de papel y preguntó a Munki: ¿cuál es tu aldea natal? Y al recibir la respuesta del cocinero, trazó unos caracteres rápidos, dirigiendo la carta a la aldea baja. En la misiva informaba a los funcionarios de la aldea de Munki. Había anunciado el nacimiento de un hijo cuyo nombre era Ki Chou Chuk y que debía registrarse dicho nombre en el libro de antepasados de la familia Ki. Luego, cuando Munki y Nyuktsin abandonaban ya la casa de comercio, el estudioso gritó, como si de pronto hubiese tenido una visión: ¡un momento! Y con ademanes lentos, solemnes, rompió la carta, arrojando sus pedazos al suelo. Como en un trance, se aproximó a Munki, tomó de sus manos el libro genealógico y tachó con gruesos trazos de negra tinta el nombre que acababa de dar al niño. Luego, en voz baja, explicó: algunas veces, después que uno ha meditado un nombre durante muchas horas, tiene una visión de lo que puede llegar a ser el niño, y todos los viejos nombres que uno ha estado pensando desaparecen, pues en la mente acaba de aparecer otro como con letras de fuego. ¿Y tiene usted uno de esos nombres para el hijo de Munki?, preguntó el doctor Whipple. Lo tengo, respondió el estudioso chino, y con enérgicos trazos escribió con su pincel: Ki A Chou. Repitió el nombre en voz alta, como si el esplendor del mismo le asombrase. Después entregó el libro genealógico a Munki y le explicó en punti: cuando ustedes salían de aquí, tuve una repentina visión de su vida, Munki. Su familia es audaz. Usted tendrá muchos hijos y gran valor. El mundo es suyo. Y su primogénito tiene que llevar un nombre que destaque ese hecho. Por eso le llamaremos Ki A Chou, el Ki que domina el continente de Asia. Y sus próximos hijos se llamarán Europa, África, América y Australia, porque usted es padre de continentes. Munki sonrió, pues aquellas palabras eran gratas a su oído. Siempre se había considerado un hombre designado por los dioses. En este momento le placía en extremo oír que un sabio confirmaba ese hecho. Después de dar un suave empujoncito a Nyuktsin, dio un paso para salir, pero el sabio los detuvo de nuevo, señalando a Nyuktsin mientras decía: y el nombre de su esposa será madre de Wu Chou, pues ella será madre de continentes. Aquel profético anuncio produjo cierto embarazo, y Munki tuvo que explicar al sabio, en punti: no es mi esposa. Mi verdadera esposa es una muchacha de la familia Kun. Esta es solo. El sabio cruzó las manos, contempló a Nyuktsin y replicó: bien, esa es costumbre china. Quizás sea mejor, en vista que es una jaca. Se encogió de hombros y calló un instante. Luego agregó: se llamará tía de Wu Chong. Munki aprobó en silencio e informó a Nyuktsin cuál era su nuevo nombre. El doctor Whipple había quedado perplejo por todo aquel cambio de palabras en punti que él no entendía, pero consideró que la cuestión que se estaba discutiendo era importante, y por la sangre que se agolpó en las mejillas de la muchacha, adivinó que los dos chinos estaban hablando sobre ella, pero nadie le explicó lo que se decía. Finalmente, Munki hizo una reverencia. La tía de Wu Chou hizo otra reverencia. Juntos tomaron de nuevo el poema y el libro genealógico, y cuando Munki lo entregó a Nyuktsin para que los llevase,
le rozó una mano y le dijo orgullosamente: Vamos a tener muchos hijos. El doctor Whipple quedó profundamente impresionado por aquella escena, la que reconoció como un símbolo de una de las fuerzas de los chinos. Pensó: existen en una jerarquía de generaciones. Sus nombres revelan a qué generación pertenecen y les recuerdan las esperanzas que respecto a ellos tienen sus padres. Un chino vive de acuerdo a un sistema definido y considero que es un excelente sistema. Nosotros, los norteamericanos, no tenemos nombres, hogares, ni direcciones seguras. Me gustaría saber algo más sobre los chinos. Y fue él quien proyectó una sombra de temor entre los dueños de plantaciones de caña de azúcar al publicar un artículo en el Mail de Honolulu. Nos engañamos cuando creemos que esta gente trabajadora, frugal, austera e inteligente se conformará con permanecer mucho tiempo trabajando en las plantaciones. Su destino natural es trabajar en nuestras ciudades y en menesteres muy distintos. Serán excelentes maestros de escuela y supongo que algunos llegarán a banqueros o grandes comerciantes. No bien terminen sus contratos, llegarán a nuestras ciudades para abrir casas de comercio. Por lo tanto, conviene que vayamos buscando desde ahora otros trabajadores para nuestras plantaciones, puesto que los chinos no continuarán siempre en su estado servil. Aprenderán a leer y escribir, y cuando lo hayan conseguido, exigirán su parte en el gobierno de estas islas. Es posible que haya quienes critiquen esto. Yo personalmente lo aplaudo. Hawái será una comunidad más fuerte cuando empleemos a los chinos en toda su notable capacidad. Siempre he sentido placer cuando he visto a un hombre que, como yo, está decidido a mejorar su suerte. En cierto momento, mientras estaba empeñado en la operación de traer chinos a estas islas, creía que cuando terminasen sus contratos, regresarían a China. Ahora estoy convencido de que no lo harán. Se han convertido en parte de Hawái y nosotros debemos alentarlos a que sigan nuestros pasos, que se eduquen y se inicien en nuestras nuevas empresas industriales, que se hagan ciudadanos de Hawái, porque con su aportación, la agonizante raza hawaiana revivirá y se regenerará. La reacción de Honolulu ante el artículo fue simple y dramática. Ese hijo de perra debería ser azotado. Un hijo del capitán Yanders, ahora socio del doctor Whipple en la empresa J&W, dijo: el viejo debe estar loco. Uno de nuestros mayores problemas en las plantaciones es que en cuanto un chino tiene oportunidad de dejarnos plantados, se va a abrir un negocio en la ciudad. Pero lo que más enfureció a Honolulu fue la forma astuta en que los chinos, que no tenían mujeres propias, habían estado raptando mujeres hawaianas para casarse con ellas y tener hijos. A pesar de que los niños fruto de este cruce eran espléndidas criaturas, extraordinariamente inteligentes y sanas, la comunidad blanca estaba irritada y decretó leyes para impedir esos casamientos que consideraba criminales. Una de esas leyes prohibía a todo chino casarse con una mujer hawaiana, a no ser que previamente el chino se hubiese convertido a la religión cristiana. Y los chinos accedían, asombrando a todos por la rapidez con que aprendían el catecismo. En realidad resultaban excelentes cristianos. Estaban decididos a tener mujeres y la conversión les parecía un precio muy barato. Los que tuvieron la suerte de elegir hawaianas poseedoras de tierras y que llegaron a amasar grandes fortunas explotando las mismas, fundaron sólidas familias cristianas y fueron un sustancial apoyo para las iglesias construidas por otros chinos. Y cada vez que nacía un nieto varón, aquellos prudentes hombres iban en secreto a la casa de comercio Punti para conseguir que el estudioso chino les diese el nombre que debían poner a su criatura, después de lo cual enviaban el nombre a la aldea baja para que fuese registrado en el libro de los antepasados.
En cuanto a las mujeres hawaianas, preferían los maridos chinos a los de cualquier otra nacionalidad, pues no había en las islas hombres que amasen a las mujeres y los niños más que ellos. Resultaba frecuente ver a un chino que había trabajado intensamente todo el día en los muelles, regresar a su casa, donde una voluminosa esposa hawaiana lo observaba sentada en un sillón, abanicándose, mientras él lavaba la ropa, aseaba a los niños y cocinaba la cena. Los maridos chinos siempre llevaban a sus casas regalos que se preocupaban muy especialmente de la educación de sus hijos, y los domingos llevaban a toda la familia a la iglesia. Pero había un motivo más sutil por el cual las hawaianas toleraban los casamientos con chinos. Comprobaban sin lugar a dudas que los hijos de chino y hawaiana eran soberbios ejemplares humanos. Cuando llegaron a la adolescencia las primeras hijas de tales matrimonios, Honolulu se asombró de su belleza. Tenían cabellos largos y negros, ligeramente ondulados, piel aceitunada, una sombra de misterio en los ojos y hermosísimas dentaduras. Eran más altas que sus padres chinos y mucho más delgadas que sus voluminosas madres. Además, combinaban el sentido práctico de los chinos con el alegre desenfado de las hawaianas. Los varones prometían en otro sentido. Aprendían con notable rapidez, se destacaban en los deportes, eran excelentes comerciantes y notabilísimos políticos. Poseían suma habilidad para la oratoria y una honestidad básica que todo el mundo apreciaba debidamente. De este modo, los hawaianos, que habían sido una raza a punto de desaparecer, 400.000 en 1778 y 44.000 en 1878, recibieron de pronto un enorme impulso vital del Oriente y comenzaron a resucitar por medio de aquella mezcla de su sangre con la china. El capitán Raphael Hawksworth, al observar el comienzo de aquel milagro, habló en nombre de todos los blancos menos el doctor Whipple cuando dijo: todo chino que abandona una plantación para convertirse en comerciante debería ser deportado inmediatamente, pero todo chino que toca a una mujer hawaiana debería ser ahorcado. En el mail de Honolulu, los Hewlett reaccionaban de una forma más moderada. Hawái está arruinado. Los chinos abandonan las plantaciones. ¿Quién cultivará nuestra caña de azúcar? En cuanto al doctor Whipple, que solo había conquistado insultos y ultrajes como resultado de sus artículos sobre los chinos, confió en adelante sus pensamientos a su diario íntimo. Los chinos han venido y han servido tal como yo lo predije hace mucho tiempo. Por la parte que me corresponde en la salvación de la raza hawaiana, estoy humildemente orgulloso. Por el momento, el pueblo está contra mí en esta cuestión, por lo cual callo, pero estoy seguro de que el juicio de la posteridad me dará la razón. Lo mejor que he hecho en favor de Hawái ha sido traer chinos a estas islas. Mientras él escribía en su despacho, a la luz de una lámpara de aceite, en su pequeña casa de paja al fondo de la residencia, Monkey y su esposa engendraban un nuevo hijo, el continente de Europa. Nixon y su esposo llevaban aproximadamente un año en Hawái, cuando la comunidad china recibió con honda preocupación las noticias recibidas de la isla de Maui, en la que muchos chinos trabajaban en las plantaciones. He aquí lo que había ocurrido. Un día de extremado calor, un sacerdote anciano que renqueaba y empuñaba un bastón penetró por la fuerza en uno de los templos chinos provisionales y desbarató la solemnidad de las oraciones. Una mujer que estaba en el templo entonces relató: el hombre pequeñito empezó a golpearlo todo con su bastón, derribó la estatuilla de Kuan Yin, desgarró los papeles dorados y nos insultó a todos a gritos. Como nos negamos a salir del templo porque era nuestro y construido por nuestro esfuerzo y no el de los blancos, su ira se desencadenó sobre nosotros
y trató de golpearnos con el bastón mientras proseguía con sus gritos. Pero como era un anciano, no nos fue muy difícil esquivarlo. Aquel inesperado ataque del blanco provocó una gran indignación entre los chinos, quienes se preguntaban, Punti y Jaca por igual, ¿es que los hombres blancos no respetan a los dioses? Para los blancos, el incidente resultó deplorable. Rápidamente se reunieron los dueños de plantaciones, no solo de Maui, sino de las otras islas, y se inició una colecta cuyo producto fue entregado a los chinos para que con aquel dinero pudieran reparar los daños causados en el templo. Después de un periodo de tensión, fueron restablecidas las relaciones y todos los blancos que empleaban chinos cuidaron mucho de asegurarles que eran enteramente libres de practicar el culto que más les agradase. Así, a mediados de la década de 1860-1870, fue establecida en las islas una verdadera libertad de cultos. Una vez establecida la paz con los chinos, los dueños blancos de las plantaciones se ocuparon del problema del anciano Abner Hale. Los jóvenes descendientes de las antiguas familias, como los Hewlett, los Whipple y los Hawksworth, se reunieron en Honolulu para decidir qué podía hacerse con el viejo misionero. Uno de los Hewlett dijo honestamente, ese lamentable fanático que irrumpió de tal manera en el templo chino, insultando a los fieles y golpeándolo todo con su bastón, ha estado a punto de destruir todo cuanto hemos llegado a conseguir con los chinos. Tenemos que obligar a ese viejo loco a comportarse como es debido. Hace años hizo lo mismo con los hawaianos, según entiendo, explicó Bromley Hawksworth, y cree que todavía está combatiendo a los antiguos dioses hawaianos. Alguien tiene que hacerle ver que las cosas han cambiado, declaró uno de los muchachos Whipple. Derribar ídolos hawaianos cuando no se hace daño a nadie es una cosa, pero destruir imágenes de Buda cuando todos estamos tratando que nuestros trabajadores chinos se sientan felices es completamente distinto. El grupo se volvió a David Hale y sugirió, ¿no podrías hablar con él, Dave? Prefiero no hacerlo, dijo el joven. Nunca he podido hacer comprender las cosas a mi padre. Lo que deberíamos hacer es sacarlo de Maui cuanto antes, propuso Bromley Hawksworth. Creo sinceramente que no debía vivir allí solo. En realidad, constituye una seria preocupación y estoy de acuerdo con los demás, Dave, en que tienes que hablar con él. Convéncele de que debe residir aquí en Honolulu, donde todos podemos vigilarlo. Uno de los muchachos Whipple intervino. Contemplando las cosas desapasionadamente, el hecho de que el reverendo Abner Hale viva solo en Maui constituye un baldón para todos nosotros. Da la impresión de que hubiésemos aislado al viejo, que no lo queremos aquí, porque su mente no funciona con mucha normalidad. Yo sé y vosotros sabéis que eso no es cierto. Es más, me consta que mi padre ha invitado al reverendo Hale a revivir con él, a vivir con él, y tu madre, Bromley, ha hecho lo mismo. Naturalmente, todos sabemos que Mika y David le han pedido que venga a vivir con ellos. Y ahora, interrumpió el joven Hawksworth, si va a seguir metiéndose con los chinos, no tendremos más remedio que sacarlo de Maui, sea como sea. Se llegó a la decisión de pedir al doctor Whipple que fuese a la Jaina para razonar con el anciano misionero, y el médico, de no muy buena gana, partió. Apenas había desembarcado en el muelle de la Jaina cuando vio a su viejo amigo que se abría paso entre las personas que esperaban el barco. Preguntó algo a un marinero, recibió una respuesta subrayada con un movimiento negativo de cabeza y entristecido se volvió y emprendió el regreso. Pero el doctor Whipple le gritó, Abner. El misionero cojo se detuvo, giró sobre sus talones y contempló a quien lo llamaba. Al principio no pudo establecer quién era aquel hombre delgado, muy erguido, vestido de negro, pero de pronto su cerebro se aclaró. John, exclamó tiernamente. He venido a hablar contigo, Abner, explicó Whipple. Sí, has venido a recriminarme por haber causado daños en ese templo pagano, respondió Abner. No pierdas el tiempo.
Vamos a hablar a nuestras oficinas, sugirió Whipple. Solíamos hablar aquí, John, y este lugar sigue siendo bueno para mí. Se sentó sobre un tronco de palmera derribado bajo los árboles Coe, donde todo podía ver desde donde podía ver los caminos. Ya no vienen muchos balleneros, musitó. Pero ¿ves aquel esqueleto de barco allí en el arrecife? Es el Tetis. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo hace que vinimos en él, John? Tú, Amanda, yo y Jerusha. Después no sé si sabes que perteneció a Malama. Ahora su madera se pudre ahí en las rocas. Nosotros también nos iremos pudriendo. De eso es de lo que quería venir a hablarte, Abner, dijo el médico. Todos tus amigos y yo, muy particularmente, queremos que dejes la Jaina y vengas a Honolulu a vivir con nosotros. Aquí te estás pudriendo en el arrecife, Abner, y queremos darte un hogar allí, junto a todos los que te quieren. Jamás podría abandonar la Jaina, exclamó el anciano tercamente. Jerusha está aquí, igual que Malama, y yo no podría dejarlas. Mi iglesia está aquí, como toda la gente a la que hice conocer a Dios. Espero que Iliki vuelva el día menos pensado y no quisiera estar ausente ese día. Y miró con infantil triunfo a su amigo, como si aquellos razonamientos suyos fuesen irrefutables. El doctor Whipple no se irritó ante la obstinación de su viejo amigo. Abner, razonó pacientemente. Los jóvenes que ahora dirigen las plantaciones están completamente decididos a que no se te permita que intervengas en los cultos chinos y que malogres las buenas relaciones que existen entre esa raza y los blancos. Esos paganos adoran a ídolos ridículos, John. Te digo que lo he visto con mis propios ojos. Abner, los chinos, en el mejor de los casos, son difíciles de manejar, pero si tú te empeñas en destruir sus templos, la cosa empeora. John, tú y yo hemos trabajado hace muchos años para eliminar de estas islas el paganismo y ahora en nuestra vejez no podemos cruzarnos de brazos cuando esos chinos pretenden arrebatarnos la victoria tan duramente conquistada. Hermano Abner, replicó el médico, el problema chino es distinto del que tuvimos que resolver cuando llegamos a esta isla. Whipple observó que los ojos del anciano misionero habían perdido aquella mirada vaga y le pareció que debía tratar de aprovechar aquellos momentos de lucidez de su amigo, por lo cual dijo rápidamente, la religión china es una forma antiquísima y distinguida de culto. Buda y Confucio existieron muchísimo antes que naciera Cristo, y los sistemas éticos que ambos desarrollaron tienen una gran dignidad. No es posible confundirlos con los crudos ritos paganos que encontramos en Hawái cuando llegamos. Pero lo que más disgusta a nuestros jóvenes, entre ellos tus hijos Mika y David, que me han comisionado para que te hable, es que los hawaianos nunca fueron realmente parte de nuestra sociedad. Vivían en las afueras, por así decirlo, pero a los chinos los necesitamos. Toda nuestra economía depende de las armoniosas relaciones con ellos y todo lo que suponga un riesgo de arrojarles de las plantaciones no es posible tolerarlo. Había terminado aquel comentario con una amenaza que no tenía la menor intención de formular cuando empezó, pero ya estaba dicha. Abner no advirtió la amenaza, pues desde la mitad del monólogo de su amigo había comprendido claramente su tema central y ahora se horrorizó ante lo que consideró la ruina de los años y el éxito pueden causar a un hombre que originalmente había iniciado su carrera con honor y dignidad. El viejo misionero miró a su antiguo amigo con desprecio y lástima y por fin respondió, querido John, me avergüenza ver este día en que la riqueza y la preocupación por unas plantaciones de caña de azúcar pueden obligarte a venir a Maui y decirme, estuvo bien destruir los dioses de los hawaianos porque estos no trabajaban en los campos que nos pertenecen, pero necesitamos a los chinos para que amasen nuestras fortunas, por lo cual tenemos que hacer honor a sus dioses.
Me avergüenza ver tal corrupción en el alma de un hombre bueno, John. Y ahora me parece que será mejor que te vayas y tomes el barco para Honolulu. El doctor Whipple quedó aturdido ante aquellas palabras y de nuevo recurrió a las amenazas. Tus hijos dicen que si tú no, con gran dignidad el viejo Abner Hale se puso en pie, vacilante, y despidió a su amigo. No les tuve miedo a los capitanes de los balleneros ni a sus bestiales tripulantes. Naturalmente no les puedo tener miedo a mis hijos. En el mundo, John, existen el bien y el mal. Un ídolo es un ídolo. Y si un cristiano siente la tentación de aprovecharlo para ganar dinero, entonces ese ídolo es el que debe ser destruido antes que cualquier otro. No quiero hablar más contigo sobre esas cosas, pero cuando te hayas ido, oraré para que antes de morir consigas reconquistar aquella alma dulce y limpia que trajiste a estas islas. Y el pequeño y achacoso misionero dio la espalda al doctor Whipple y se alejó cojeando hacia su destartalada y sucia choza. Whipple volvió a Honolulu e impartió instrucciones a sus representantes en Maui, en el sentido de que debían hacerse responsables de mantener al reverendo Hale alejado de los templos budistas, pues era imperativo que los chinos fuesen protegidos contra nuevos ataques del iracundo anciano. Los jóvenes de la familia Hale enviaron regularmente fondos a la Jaina para que los gerentes de las plantaciones cuidasen de que a su padre no le faltaran buenos alimentos y asistencia médica. Varias veces al año pedían, casi imploraban, a su padre que fuese a Honolulu a vivir con ellos, pero otras tantas veces recibían respuestas negativas. En 1868, Nuksin y la comunidad china de todo el archipiélago de Hawái comprendieron finalmente cuán extraña y bárbara era la sociedad del hombre blanco, pues un día se recibió en Honolulu la noticia de que el anciano padre de los Hale había muerto, solo, ignorado y abandonado en la isla de Maui. Aquella noticia parecía inaudita y Nuksin se reunió con sus amigos Hakka en la casa de comercio Hakka, mientras Monkey fue a la casa de comercio Punti para oír detalles que les ayudasen a comprender aquello que les parecía incomprensible. Y en ambas casas la noticia era la misma. ¿Dices que el padre de toda esa gente famosa y rica ha muerto abandonado y en la mayor pobreza? Sí, yo estaba en Maui y vi cómo encontraban el cuerpo del agotado anciano en el cementerio. Había ido allí a cuidar la tumba de su esposa. Según parece, murió cerca del anochecer. Se cayó sobre la losa de la tumba y su cadáver estuvo allí toda la noche. ¿Y dices que vivía en una miserable choza, tan ruinosa y sucia que parecía imposible? Y sus hijos tienen aquí verdaderos palacios. ¿Los has visto alguna vez? No. ¿Son tan suntuosos? Lee Lum Fong trabaja para su hijo Mika Hale y dice que la casa de Mika es una de las mejores de Honolulu. La hija mayor del anciano está casada con Hewlett y son muy ricos. Su segunda hija es esposa de uno de los Whipple y el matrimonio tiene una gran casa. Y su segundo hijo se casó también con una Whipple, por lo cual también es muy rico. ¿Y el viejo murió abandonado? Abandonado, cuidando las tumbas, pero nadie lo cuidó a él. ¿No fue ese el viejo que atacó el templo chino? Sí, un día lo vi que penetraba con su bastón renqueando, mas cuando empezó a destruir el templo demostró ser muy vigoroso y los gerentes de las plantaciones tuvieron que ponerle guardianes para evitar que repitiera esos ataques. Pero en las residencias de Honolulu reinaba un gran dolor silencioso. Un misionero mormón dijo a Mika Hale: su padre, después de ir al muelle para preguntar a los marineros si habían visto en algún puerto a la joven Iliki, recogió unas flores y yo la encontré en el camino del cementerio. Me amenazó con su bastón mientras me insultaba. De haberlo pensado mejor, debí seguirlo, pues me dio la impresión de que estaba muy débil, pero pasé de largo. Aquella noche tuve un presentimiento y a la mañana siguiente, a primera hora, fui a su casa para saludarlo. No estaba. Corrí al cementerio,
temiendo que hubiese caído en el camino, y hallé su cadáver sobre la tumba. Cuando Asia, el hijo de Munki, empezó a dar sus primeros pasos, la familia aumentó con el continente de Europa y enseguida el de África, que después jugueteaba y chillaban por las cocinas mientras sus padres preparaban las comidas para los Whipple. Y con la llegada de aquellos niños, se produjo una curiosa transformación en las relaciones entre Munki y su esposa. Como había explicado al doctor Whipple, el estudioso chino de la Casa de Comercio Punti, un marido respetuoso jamás pronunciaba el nombre de su esposa, ni en público ni en el hogar. No bien una muchacha se casaba, se convertía en la esposa de Munki. En el caso de Nyuxin, esa era su profesión y su única personalidad. Pero cuando llegaban los hijos, se cuidaba mucho de ocultarles el nombre de la madre, y apenas había un niño chino en Hawái que supiese cómo se llamaba su madre. En el caso de Monkey, el problema se complicaba todavía más por el hecho de que su mujer Haka no era legalmente su esposa, sino simplemente una concubina, y jamás debía llamarse la madre, porque hacerlo sería ofensivo. Es cierto que había tenido ya 3 hijos, pero la verdadera madre era la esposa oficial de Monkey, que se había quedado en la aldea baja como debía ser. De acuerdo con la costumbre china, esa primera esposa sería la madre legal de todos los hijos que pudiera tener su marido con otras mujeres en cualquier parte del mundo. Así, la muchacha Haka se convirtió en la tía de Wu Chou, la tía de los 5 continentes, y por ese nombre era conocida en toda la ciudad. Se consideraba afortunada porque en muchas familias las concubinas como ella eran llamadas despectivamente, esa, pero Monkey no quería darle tal nombre, pues le había impresionado profundamente la predicción del estudioso Punti de que su esposa Haka iba a darle muchos hijos y que estos compartirían los continentes. Por ello, cada vez que Monkey llamaba tía de Wuchou a Nyuxin, sentía un amor especial hacia ella. Ninguno de sus hijos o numerosos nietos sabrían jamás su nombre, ni pensarían en ella como madre, pues según Monkey les recordaba siempre severamente, vuestra madre vive en China. Y los muchachos llegaron a convencerse de que en la aldea baja su madre les esperaba y que era a ella a quien debían su mayor devoción. Con el tiempo, un fotógrafo viajó desde Cantón y en algunas aldeas fue apedreado por brujo que trataba de robar los espíritus de los hombres con su magia. Pero en Aldea Baja, el tío Chunfat, que había estado en California, dijo a la bonita esposa de su sobrino: haz que ese hombre te fotografíe y así podrás enviar el retrato al país del árbol fragante. Así lo hizo ella, y los muchachos Key de Hawái crecieron bajo la fija mirada de aquella dama Punti, suntuosamente vestida, que los contemplaba desde su marco en la pared, y aquella fotografía evocó en ellos un sentido más severo de la responsabilidad filial que el que les había inspirado jamás Nyuxin. A ella no le preocupaban aquellas cosas, pues como Jaca que era, estaba regida por 2 supremos impulsos. Sobre todo deseaba una educación para sus hijos y para lograrla lo sacrificaría todo. Además, quería poseer tierras. Para alcanzar cualquiera de esos 2 objetivos, necesitaba dinero y llevaba solamente unas semanas en Honolulu cuando comenzó a vender hortalizas. Después, sin decir una palabra a los Whipple, tomó ropa de fuera para lavar, pero un día el doctor le dijo a su esposa: Amanda, ¿qué es toda esa ropa azul que está colgada en el patio? No tenemos ropa azul, respondió su esposa. Ambos fueron a investigar y el doctor ordenó severamente: nada de lavar por fuera. Pero Nyuxin había conseguido iniciar sus ahorros. Ante la prohibición, se dedicó a servir comidas clandestinas a chinos solteros, lo cual le resultó bastante fructífero hasta que Amanda Whipple entró en sospecha. John, dijo a su marido, perdóname que sea desconfiada, pero ¿te parece que nuestra criada es... Quiero decir, si todos esos hombres que la visitan...
Bueno, en fin de cuentas, solo es la segunda esposa del cocinero, y supongo que si él cree que con eso puede aumentar algo los ahorros, John, eso es horrible. Convinieron en que era necesario hacer algo y el doctor Whipple se designó voluntariamente para el papel de detective. Algunos días después, entró en el cuarto en el cuarto de estar conteniendo a duras penas la risa. Ah, estos chinos, exclamó. La señora aquí, terrible sospecha, está sirviendo comidas a sus compatriotas solteros. Se ordenó a Newt Singh que suspendiese aquel restaurante clandestino. Su gran aventura se produjo cuando descubrió que una hectárea de tierra cenagosa en una propiedad del doctor Whipple podía ser convertida en dinero. Esta vez se dirigió al doctor para pedirle: Señor, ¿me permite que explote esa tierra cenagosa? Es para cultivar taro, con el cual podré elaborar poi. ¿Pero ustedes comen poi? Preguntó Whipple extrañado. No, doctor, pero podré vendérselo a los hawaianos. El doctor hizo algunas averiguaciones y comprobó que aquella idea de Newton era buena. Los hawaianos trabajaban ahora a sueldo en las cocheras y talleres mecánicos y ya no querían perder el tiempo en la elaboración del poi, por lo cual dicha tarea había pasado a manos de los chinos. Al volver a su casa, le dijo a su esposa: Hace no sé cuántos años que tengo esa tierra, pero ha sido necesario que una china venga a decirme en qué puedo emplearla. Cuanto más trato a los chinos, más me agradan. Con el correr de los días, el doctor se impresionó más y más ante lo que Newton podía hacer con aquel terreno. Cada vez que tenía unos minutos de descanso de sus rudas tareas, corría a su campito de taro con un cónico sombrero de paja atado bajo la barbilla con una cinta, y después de enrollarse los pantalones hasta más arriba de la rodilla, se metía en el blando barro. Construyó diminutos diques, mucho mejor que cualquier hawaiano, y canalejas de regadío sumamente ingeniosas que secaron el terreno para ararlo e inundarlo de nuevo más adelante, una vez sembrado el taro. El doctor, al observar aquella intensa actividad, pensó: esta mujer posee una perfecta afinidad hacia la tierra. En consecuencia, no le sorprendió cuando un día se le acercó Newt limpiándose las embarradas manos con un puñado de pasto, para preguntarle: Doctor, ¿me hace el favor de venderme ese pedazo de tierra? ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Le asombró al mostrarle cuánto había conseguido ahorrar hasta entonces. El resto, dijo ella, lo conseguiré con la venta de Poi y le entregaré todo lo que reciba. Aquello agradó sobremanera al doctor Whipple, pero se vio obligado a desilusionarla. Esta tierra está demasiado cerca de mi residencia para que pueda venderla, dijo, pero tengo otra en el valle que podría cederle. ¿Podríamos ir a verla? Preguntó Newxin ansiosa. Ahora mismo. Era tal su afán de poseer un pequeño campo que habría caminado muchas leguas para verlo, pero aquel día no le era posible al doctor acompañarla, y después olvidó el asunto. Mas Newxin no olvidaba. Aquel afán de posesión se vio obstaculizado por dos reveses. En primer lugar, su marido vetó la idea de adquirir tierra. No nos quedaremos aquí mucho tiempo. Sería una locura comprar tierra que tendríamos que abandonar cuando nos volvamos a China. Yo quiero un campo, argumentó Newxin con su terquedad de jaca. No, replicó Monkey. Nuestro plan tiene que ser ahorrar todo lo que podamos para regresar a la aldea baja con nuestra riqueza. Cuando lleguemos ahí, te enviaré a la aldea alta porque no te sentirás cómoda entre los Punti y mi esposa no querría tenerte cerca. ¿Y qué será de los niños? Preguntó ella, angustiada. Puesto que son verdaderos Punti con sus nombres Punti, se quedarán con su madre. Al observar la tristeza que aquellas palabras le producían, agregó presuroso: Claro que te daré una pequeña parte del dinero que hayamos ahorrado, para que puedas comprarte una parcela de tierra en la aldea Jaca, y probablemente nos veremos de cuando en cuando. Preferiría tener la tierra aquí, rogó ella.
Tía de Wuchou, exclamó Monkey severo, no nos quedaremos aquí. Su segundo revés se relacionó con el poi, pues a pesar de la habilidad de ambos, no les fue posible dominar el secreto de la elaboración de aquel alimento básico en las islas Nuksin. Nuksin cosechó un taro espléndido y el doctor Whipple declaró que jamás había visto otro mejor, pero el poi parecía eludir todos sus esfuerzos. Los hawaianos tenían especial predilección por aquel alimento y se alegraron mucho cuando los chinos tomaron a su cargo la pesadísima tarea de elaborarlo. Pero no podían acostumbrarse a comer el poi de la manera que Nuksin y su marido lo elaboraban. Los días en que había poi para vender, era costumbre isleña colgar una pequeña banderita blanca de una soga que atravesaba la calle, y cuando Nuksin colgó la suya por primera vez, tuvo numerosos y satisfechos clientes, pero estos se quejaron más tarde de que el producto carecía de calidad. Su poi no era el alimento suave y neutral que ellos ansiaban, y aunque pidiéndole disculpas, le preguntaron si había tenido cuidado de conservar perfectamente limpios los utensilios, porque si bien los hawaianos eran fanáticos de la limpieza en su vida, cuando se trataba del poi, ese fanatismo se convertía en manía. Si por casualidad una mosca caía en una gran olla de poi, inmediatamente tiraban todo el contenido del recipiente, y entre ellos corrió la versión de que el poi que elaboraban el matrimonio chino no era limpio. Aquello amargó a Monkey, quien previó una gran pérdida de dinero y criticó a su mujer la estupidez de no saber elaborar el poi. Pero le esperaba todavía una humillación mayor. Los Ki tenían elaborada una gran cantidad de aquella pasta y la austera Nyuxin ordenó a todos que la comieran en lugar de arroz. Su marido, al tragar bocados de aquel desagradable engrudo, hacía muecas de asco y de pronto descubrió que sus hijos la preferían al arroz. Separando de sí el cacharro lleno de poi que tenía delante, gritó: Basta, esto se acabó. Nos volveremos a China en cuanto finalice nuestro contrato. No, te ruego que firmemos por otros 5 años, imploró Nixon. No, rugió Monkey. No toleraré que a mis hijos les guste más el poi que el arroz. Ya no son chinos. E hizo ademán de arrojar el poi al patio, pero Nixon no se lo permitió. Muy bien, tía de Wuchou, gruñó él. Comeré el poi, pero cuando termine, regresaré a China. Era evidente que Monkey no iba a emular la fortuna de su tío Chun Fat. Sin embargo, aquel fracaso del POI produjo una cosa buena. Nixon, incansable experimentadora, descubrió que si cortaba los tallos de sus plantas de taro en trozos cortos y formaba mazos atados con cordel, metiéndolos en un barril y colocando sobre ellos pesadas piedras para prensar bien todo aquello, con el tiempo los tallos se encurtían y servidos con pescado cocido o carne de cerdo, resultaban deliciosos. El resultado de su invento fueron ingresos inesperados de su pequeña parcela de taro. Vendía las flores como vegetales, las hojas como espinaca y las raíces crudas a la fábrica de Poi del Rey, en la calle Fort. Pero conservaba los tallos para sí, y cuando ya estaban bien encurtidos, llenaba sus 2 canastas con ellos y se iba descalza por las calles a vender aquel chucrut chino. El doctor Whipple, al observar de qué admirable manera reaccionaba ella ante las derrotas, le dijo un día: Señor aquí, ¿recuerda aquel campo del cual le hablé hace algún tiempo? Al ver cómo brillaban los ojos de la buena mujer, agregó: Lo he estado mirando y no vale gran cosa, por lo cual no se lo voy a vender. El rostro de Nixon se ensombreció de pena y el médico, avergonzado de su jugarreta, añadió rápidamente: Se lo voy a regalar, señor aquí. Los almendrados ojos de la china se llenaron de lágrimas y pensó: esa tierra podría haber sido mía, una tierra rica en el país del árbol fragante. Y ante aquel pensamiento, 2 gruesas lágrimas se deslizaron por sus mejillas.
Luego, recordando que ella era una esposa fiel, respondió: el padre de Wu Chou me dice que no debo preocuparme de tener tierra en este país, porque pronto regresaremos a China. Qué lástima, exclamó Whipple, ya dispuesto a no hablar más sobre el asunto, que para él carecía de importancia. Poseída de una profunda tristeza, vio que el doctor se alejaba, llevándose consigo su única salvación, y respondiendo a una fuerza muy superior a ella, lo llamó. Doctor, doctor. ¿Qué es, señor, aquí? Preguntó el médico volviéndose al lado de ella. Cuando el padre de Wu Chou regrese a China, yo me quedaré aquí, dijo Nixon en voz baja. Oh, no, le interrumpió rápidamente el médico. Una esposa debe seguir siempre a su esposo. No se me ocurriría siquiera darle una parcela de tierra en otras condiciones. La terrible probabilidad de perder su tan ansiada tierra dio valor a la pequeña mujer china, que confesó en un susurro: no es mi esposo, doctor Whipple. Ya lo sé, dijo él. Me trajo aquí para venderme, pero en el viaje se encariñó conmigo y me compró para sí. Los hombres toman a menudo mujeres por muy extrañas razones, señor aquí, y después llegan a amarlas y tienen hogares felices. Su deber es regresar a China con su marido. Pero cuando llegue aquí, exclamó Nixon desesperada, no me permitirá que me quede con él en la aldea baja. Se avergonzará de estos pies tan grandes que tengo, y tendría que irme a vivir en la aldea alta. Pues vaya a esa aldea, señor aquí, respondió el doctor. Llévese sus hijos y viva decentemente. Sus dioses la ayudarán. Es que mis hijos tendrán que quedarse en la aldea baja y me separarán de ellos. Nadie querrá que se sepa que yo soy su madre. El doctor le hizo varias preguntas. ¿Cómo había conocido aquí? ¿Era cierto que él la había llevado a Hawái para venderla? Y cuando se enteró de cómo la infeliz había sido secuestrada y comprendió el negro porvenir que le esperaba, meditó unos instantes y luego dijo: será mejor que vayamos a ver ese campo. Abrió la verja y llevó a la mujer hasta unos 2 kilómetros de distancia por el valle Nuanú, hasta llegar a un campo bajo, un antiguo cultivo de taro que había sido abandonado. Una gran parte de él era pantano que llegaba hasta las aguas del arroyo Nua, pero la parte baja podía servir para cultivar taro y la parte más seca para el cultivo de vegetales. En aquel rincón podía construirse una pequeña casa, y al correr de los años la ciudad de Honolulu llegaría hasta allí y rodearía el campo. Era una tierra interesante, de escaso valor en aquellos momentos, pero que valdría una fortuna con el tiempo. Esta es su tierra, exclamó el doctor, y aquella extraña pareja se estrechó las manos y emprendió el regreso a la residencia de los Whipple. Nixon no comunicó aquel trato a su esposo, como tampoco le reveló su intención de quedarse en Hawái cuando él se fuera. Monkey era un buen hombre, amaba a Nixon y adoraba a sus hijos. Ella estaba embarazada del quinto y él se sentía feliz. Estaba prosperando como corredor del empresario de Chifa y ya se había establecido como uno de los principales jugadores del Mahjong de Honolulu. Sentía una particular simpatía hacia los Whipple, que eran patronos exigentes, pero justos. Y cierta vez dijo al doctor: parece que mi ciclo de 6 años buenos comenzó con mi llegada aquí. ¿Qué ciclo es ese? Preguntó Whipple intrigado. Los chinos dicen siempre 3 años de mala suerte y 6 años de buena suerte, explicó Monkey. El médico meditó aquella frase y más tarde dijo a Amanda: nosotros los cristianos leemos en el Antiguo Testamento que 7 años buenos tienen que ser seguidos por 7 años malos. Los chinos tienen la visión de un mundo más feliz. Si puedo resistir 3 años malos, 6 buenos le seguirán. Este es un porcentaje mucho más favorable, y a él se debe que todos los chinos que conozco sean tan optimistas. Una tarde tuvo una especie de visión y pensó:
Dentro de 50 años, mis descendientes estarán trabajando a las órdenes de los chinos. En el momento en que acudió a su cerebro este pensamiento, estaba observando a Nixin, que reconstruía sus pequeños canales de riego después de una tormenta y llevaba pacientemente las aguas de los mismos hacia su sembrado de taro. Cuando vio aquella corriente barrosa que llevaba riqueza al pequeño cultivo, se golpeó la palma de una mano con el puño y dijo: He estado hablando de esto durante 50 años. Ahora voy a hacerlo. Se dirigió a las oficinas de J&W y convocó a todos los jóvenes de las familias Yanders y Whipple, ante quienes extendió un mapa de la isla Oahu. 4/5 partes de esta isla son desierto, dijo con energía, en el cual no se produce nada más que cactus. Ni siquiera se puede criar animales. La otra 1/5 parte, aquí, recibe toda el agua que necesita, pero el terreno es tan inclinado que no es posible cultivarlo, por lo cual el agua se desliza hasta perderse en el mar. Muchachos, he hablado muchísimas veces de construir un zanjón para atrapar esa agua y llevarla a las sedientas tierras que carecen de ella. Esta semana empezaré a poner en práctica esa idea. Uno de los jóvenes Yanders, profundamente conservador, argumentó: J&W tienen ya demasiados asuntos, no hay dinero para aventuras arriesgadas. Todas las grandes empresas están en las mismas condiciones, respondió el médico, pero al comprender que el joven votaría contra su proyecto, al discutirse la inversión de fondos de la firma, añadió rápidamente: No quiero que pongáis dinero vuestro en este proyecto, pero yo voy a arriesgar todo lo mío. Todo lo que quiero es que me arrendéis tierras de vuestros campos improductivos. Cuando ya tenía arrendadas 3.000 hectáreas de tierra árida, contrató 200 hombres y numerosas mulas, y con su dinero personal comenzó la aventura que habría de transformar aquel desierto de Oahu en una riquísima plantación de caña de azúcar. Terminado el gran zanjón, y evidente ya era el efecto del mismo sobre la fortuna de los Whipple, volvió a reunir a los jóvenes directivos de J&W y les mostró otra vez el mapa de la isla, en el cual aparecían ahora marcadas en verde extensas zonas. Estamos transportando el agua hasta donde nos es posible por medio de acequias. Sin embargo, miren este mapa. Estamos utilizando menos del 20% de nuestro potencial de tierras. El 90% de la precipitación pluvial sigue desaguando en el océano. Señores, mucho después de que yo haya muerto, alguien ideará la manera de perforar esas montañas y traer el agua de las lluvias a este lado de la isla donde tan necesaria es. Les ruego, cuando este proyecto sea factible, como tiene que suceder, tarde o temprano, que no vacilen. Reúnan todos sus recursos, endeúdense si es necesario, porque el hombre que fiscalice y controle esa agua será el dueño de Hawái. Uno de los Yanders más conservadores, a quien irritaba trabajar a las órdenes de Whipple, murmuró: Siempre pierden un poco la cabeza cuando llegan a la vejez. Y la firma de J&W se tornó tan ocupada en ganar dinero con las acequias y canales de Whipple que olvidó aquella visión del túnel que atravesase las montañas. Mientras Nixin y Monkey experimentaban su revés en la elaboración del poi, observaron que también tropezaban con dificultades su hueste favorito. El capitán Raffer Hawksworth, cuando iba a cenar a casa de los Whipple, mostraba en su rostro la tensión dolorosa que producía en él la enfermedad de su gentil esposa Noelani, la alta y majestuosa dama hawaiana, cuyo encanto era tan profundamente apreciado por los chinos. En 1869 fue evidente para Nixin, mientras servía aquellas cenas que eran como banquetes, que la señora Hawksworth necesitaba los cuidados de un médico, y conforme fue avanzando el año, la esbelta hawaiana fue decayendo notablemente, y ya no podía asistir a aquellas largas reuniones sin dar señales de extenuación, y Nixin sentía una gran pena por ella. Los jaoles, como se llamaban en las islas a los blancos, no podían comprender lo que había llevado a su amada amiga tan cerca de la muerte, pero pero los kanacas, nombre que se le había
dado a los hawaianos, comprendían y al referirse a Noelani decían, Ol, Olana, Ika, Wai, que Ola. Su vida flota en las aguas. Pero si Noelani estaba enterada de eso, no revelaba su reacción a nadie. Como una verdadera Alí, dormía bastantes horas durante el día, a fin de conservar sus fuerzas, pero conforme se acercaba la noche revivía, y cuando su carruaje con el cochero inglés llegaba ante la casa de la familia Hawksworth en la calle Beretania, Noelani mostraba ya toda la alegría y nerviosidad de una chiquilla. Subía majestuosa al carruaje y ordenaba, puede llevarme a casa de los Whipple, pero pronto, por favor. Y cuando llegaba, era una belleza radiante. Sus vestidos estaban confeccionados con brocados, con bordes de delicados encajes de Bruselas. Llevaba siempre collares de cuentas de jade que hacían juego maravillosamente con su oscura piel y eran también de jade sus anillos y pulseras, todas adquiridas en Pekín. En la mano derecha llevaba generalmente un abanico de cantón de marfil y plumas, y sobre todo aquel conjunto, una estola de Shanghái de seda roja con cosas del mismo color bordadas en relieve. El capitán Hawksworth, para quien era una gran alegría comprarle obsequios, dijo cierta vez, una mujer más pequeña parecería una enana con cualquiera de los tocados de Noelani, pero mi esposa siempre ha sido gigante. Cuando ella entraba en una habitación, brillantes sus negros ojos, era una nobilísima dama, símbolo de una valiente raza, y ahora estaba muriéndose. Amaba sus ropas, las fiestas y las reuniones, adoraba a sus hijos y le gustaba tener siempre mucha gente a su alrededor. Sus hijos se habían casado bien y ella experimentaba un enorme deleite cuando estaba junto a cualesquiera de sus 14 nietos. Malama, su hija mayor, era la esposa del brillante Mika Hale. Bromley y Jerusha habían contraído enlace con dos de los hijos de Whipple, mientras Iliki estaba casada con uno de los jóvenes Chanders. Por ello, cuando se reunían los Hawksworth, estaban representadas allí la mayoría de las grandes familias isleñas, y se hablaba mucho de la Jaina en sus buenos tiempos. En aquellas horas otoñales, Noelani gozaba indeciblemente sus discusiones con Mika Hale, que era en aquel momento un personaje de gran importancia en Hawái, pues no solo era director de la firma H&H, sino un noble con un asiento en la Cámara Superior de la Legislatura, además de ser miembro del Consejo Privado de la Corona y administrador del Departamento del Interior. Noelani le decía a menudo, estaba recordando nuestra primera conversación, Mika, aquel domingo en San Francisco cuando tú y yo estábamos tan seguros de que Norteamérica absorbería nuestras islas. Bien, eso no ha ocurrido todavía, ni ocurrirá antes que yo muera. Kamehameha V no venderá ni un palmo de tierra hawaiana a los Estados Unidos. Su yerno le aseguraba, estoy más seguro que nunca, Noelani, de que nuestro destino se cumplirá dentro de poco. Hace 20 años que me estás diciendo eso y mira lo que ha ocurrido. Tu país ha sido desgarrado por una guerra civil y el mío ha seguido viviendo feliz, como siempre. No lo crea, Noelani, le reprochó Mika. Cada ola que llega a las costas de estas islas trae nuevas pruebas de que próximamente seremos una sola tierra. Yo espero que eso ocurra antes de 10 años. ¿Por qué estás tan seguro? Por una razón muy sencilla. Norteamérica necesitará nuestro azúcar y a fin de asegurar su provisión tendrá que hacerse cargo de las islas. ¿Trabajas tú en favor de eso? Naturalmente, como todos los hombres sensatos. Me alegra pensar que yo no viviré hasta ese día, dijo Noelani fatigada, mientras los sirvientes chinos entraban con la comida. Cuando los Hawksworth cenaban con los Whipple, lo que impresionaba más a Newt Sin era la extraordinaria dulzura con que el capitán Raffer trataba y cuidaba a su esposa. En toda la comunidad china, él era el jaole favorito, pues aunque había tratado pésimamente a los chinos en su viaje a Hawái,
y los maldecía e insultaba cuando abandonaban las plantaciones, en otros sentidos había demostrado ser un buen amigo de ellos. El hombre cuya cara había desfigurado a puntapiés tenía ahora un buen empleo, y el que sufriera la fractura del tobillo al ser arrojado a la bodega del barco recibió una suma de dinero para que pudiese traer a su esposa a Honolulu. Hawksworth era un visitante frecuente de las casas de comercio Punti y Jaca. Solía dar azotes a las mujeres chinas en las nalgas y bromear con ellas. Si daba la casualidad de que iba por la calle y llevaba una botella de whisky para su casa, lo que ocurría con frecuencia en cuanto se cruzaba con algún chino conocido, la destapaba, tomaba un trago, limpiaba el gollete con la muñeca y se la pasaba al chino. Y al serle de vuelta, volvía a tomar un trago. Tenía un trato liberal y alegre que gustaba mucho a los chinos, así como una capacidad para imponer repentinamente su voluntad que ellos respetaban. En privado, gritaba y maldecía al peligro amarillo. En público, trataba siempre cortés y cordialmente a los chinos.